Estás escuchando La llamada de Páralos, el podcast del Instituto Symposium. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Instituto Symposium, La llamada de Páralos. Como sabes muy bien, este es el episodio número 5 y la temática que vamos a tratar es Rusia en África. Lo cierto es que es un tema que exige una mayor atención y una mayor extensión de lo que es habitual en nuestros podcasts, con lo cual te rogaría que te prepares para disfrutar y que consideres pasar un ratito más con nosotros de lo que es habitual para poder tener una visión lo más amplia y más precisa posible sobre esta temática. Sin más, vamos a ello. Hola, ahora sí empezamos el episodio número 5 de la primera temporada del podcast del Instituto Symposium, La llamada de Páralos, y entramos en harina, Rusia en África. A continuación voy a hacerte una breve introducción donde vamos a abordar una serie de aspectos que trataremos de desarrollar a lo largo de esta exposición. Empezaremos por decir que la Unión Soviética fue ampliamente considerada uno de los actores externos más influyentes en África durante las dos partes de la Guerra Fría. No obstante, hemos de tener muy claro que la presencia rusa en África es anterior a ese momento. De hecho, se enmarca dentro de lo que es el asalto de Europa, de las potencias imperialistas, colonialistas europeas, al continente africano. Debido a la extensión que requeriría tratar este tema, sí que lo vamos a esbozar, pero no vamos a entrar en ello de una manera profunda, puesto que abarcaría demasiado tiempo, pero sí conviene que tengamos presente a qué obedecía y qué buscaba el Imperio Ruso en ese momento del siglo XIX en África y por qué han manipulado esa percepción histórica en su beneficio la Rusia actual y también en ciertos aspectos, como decía, la Unión Soviética. No obstante, para situarnos en los últimos años, las últimas 3 décadas, como decíamos, la Unión Soviética es uno de los actores externos más influyentes de África en ese momento, pero sin embargo, después de la desintegración del ente soviético en 1991, la Federación Rusa cerró 9 embajadas y 3 consulados en el continente africano y posteriormente, en líneas generales, habría mostrado en teoría, y solo en teoría, poco interés por África durante las décadas de 1990 y 2000. Hay varios aspectos que contradicen este hecho tomado de una forma taxativa, a pesar de la reducción de la presencia diplomática rusa que acabo de mencionarte, y que parten de una excesiva dependencia de informes anecdóticos de los medios de comunicación occidentales y de ciertos análisis de grupos de reflexión específicos de cada país, enmarcados dentro del momento del fin de la historia de Fukuyama. El resultado es que se ha alimentado una serie de extrapolaciones engañosas y suposiciones erróneas sobre los fundamentos, la durabilidad y las intenciones de la influencia rusa en África. La propia naturaleza de la presencia histórica rusa en África también ha sido distorsionada, como te decía hace un momento, desde la misma época colonial, que es donde deberíamos empezar a situarla. Esta perspectiva extendida no es rigurosamente académica, sino que podríamos definirla como más bien algo periodística, e ignora por completo, por ejemplo, la política interior rusa, que protagonizó en grandes debates, de hecho bastante encendidos,
durante la década de los años 1990 entre figuras consideradas prooccidentales en el mundo ruso, como puede ser el exministro de Asuntos Exteriores Andrei Kosyriev y el arquitecto del pensamiento del putinismo en algunos aspectos en cuanto a una defensa de la muy entrecomillada multipolaridad, ¿de acuerdo? Como el ex primer ministro Yevgeny Primakov, que en la época final de Yeltsin ya traza las líneas generales de lo que vendría después en ciertos aspectos. Sí, es evidente, por supuesto, las capacidades de Rusia se vieron truncadas cuando se derribó el muro de Berlín, pero sus intenciones de volver a ser una gran potencia en África, eso no se evaporaron por completo. Las principales estratagemas de Rusia para ampliar su influencia, por ejemplo, condonación de deuda, contratos de armas a estados frágiles en África, y en esto África es algo en lo que destaca, desgraciadamente, la enunciación de la auténtica doctrina rusa, post-soviética, de corte, digamos, autoritario y basado en lo que se llama el antiamericanismo, una doctrina compartida por varios agentes, tanto geopolíticos como incluso también geoeconómicos, y que se basa en las posiciones contrarias al momento de hegemonía liberal que se construye después de la Segunda Guerra Mundial sobre los cimientos de Hegel y Kant, y una visión económica derivada del pensamiento de Keynes. Es decir, esto es el antiamericanismo propiamente. El elemento rector en el pensamiento ruso tiene que ver con la revolución conservadora de corte, como te decía, autoritario y también profundamente neoliberal, imperialista y también hipernacionalista. De hecho, recuerda de alguna forma ideas en este sentido que tenían lugar, por ejemplo, en Europa hace 100 años, en este sentido autoritario, hipernacionalista, imperialista. Esta es la realidad soviética que se va abriendo paso y se va transformando en la realidad postsoviética, sobre todo a partir de parte final de Yeltsin, sobre todo con la presidencia y la alternancia en la presidencia de Vladimir Putin. En fin, a pesar de la notablemente subestimada coherencia del enfoque ruso hacia África durante los últimos 25 años aproximadamente, la política de Moscú hacia el continente también resulta ser dinámica. El uso que Rusia ha hecho históricamente de la diplomacia de la energía, también de la salud, así como de la asistencia y el adiestramiento técnico-militar, se ha ido reformateando de forma progresiva para irse adaptando a sus necesidades y objetivos. Rusia, por ejemplo, ha estado utilizando, como bien sabes, redes sociales, medios de comunicación estatales y, vamos a llamarles, tecnólogos políticos para crear narrativas de la generosidad rusa que no se ajustan a la realidad. De la misma manera, ha hecho lo propio con respecto a su presencia histórica en África y sus verdaderos fines. El uso de las empresas militares privadas por parte de Rusia le ha permitido también exportar su característico, vamos a llamarle modelo sirio, entrecomillado, un modelo de contrainsurgencia trasladado a África y que ha brindado a Moscú la oportunidad de reafirmarse en su papel en el Mediterráneo central, sobre todo la cabeza de puente, que sería Libia, además de espacios como el Mar Rojo, el Océano Índico y, por ejemplo, también los estados ribereños. En términos generales, el déficit de erudición sobre las relaciones históricas entre Rusia y África también ha enmarcado erróneamente a Moscú como un actor puramente transaccional, a pesar de que los motores no materiales de sus asociaciones son las fuentes más duraderas de la influencia rusa. También se le ha enmarcado como el producto de la visión personal de Vladimir Putin, cosa que descuida por completo la compleja red de funcionarios, empresarios, ideólogos y empresas estatales rusas que impulsan su política. Además, la escasa amplificación de las voces africanas hace que se considere a África subsahariana como una especie de peón pasivo de la proyección de poder que puede ser el poder ruso o cualquier otro poder, reflejando una imagen de unos líderes inocentes
cuando estos líderes están tomando decisiones que son las decisiones que a ellos les conviene para afianzarse en el poder y echar fuera, por ejemplo, a sus opositores. Buscan, en definitiva, un encaje de sus intereses y de las narrativas en el juego de las potencias y la virtualidad de unas relaciones alejadas de la presencia imperial territorial característica del XIX y principios del XX. De esta manera, lo que estamos haciendo es descuidar las perspectivas de la sociedad civil africana y los legados históricos que impulsan a las élites a buscar equilibrios y cortejar a la vez o por turnos a Moscú, París, Bruselas, Londres, Washington, Madrid, Pekín, Ankara, Abu Dhabi, Berlín, Roma, Nueva York en cuanto a lo financiero, pero también Nueva Delhi en cuanto a Cancillería, Tokio o Brasilia. La agenda de África queda de esta forma bastante desubicada y sinceramente disminuida. Esto lo que supone es favorecer un juego en el que, por ejemplo, en el caso que estamos estudiando, Rusia puede conseguir sus objetivos con un discurso muy concreto. Vamos a situar ahora un momento particularmente de cesura antes de continuar con el análisis de la época colonial rusa, que tendrá que ser forzosamente breve. Pero para ello vamos a fijar antes este pequeño marco. Mira, 3 décadas después de la disolución de la Unión Soviética, en teoría Rusia resurge en África. Vamos a remontarnos al año 2019, nos vamos a situar en los días 23 y 24 de octubre de ese año, y el presidente ruso, Vladimir Putin, copresidía en esas fechas la primera cumbre Rusia-África en la ciudad de Sochi, que agasajó a los jefes de Estado de 43 países africanos y mostró las ambiciones de querer ejercer como gran potencia por parte de Moscú. Debemos contar con que África tiene 54 estados soberanos plenamente reconocidos, además de 8 territorios y 2 estados independientes de facto, pero con reconocimiento limitado o nulo. Rusia ha firmado también acuerdos técnico-militares con más de 20 países africanos y se ha asegurado lucrativos contratos de minería y energía nuclear en el continente. Los contratistas militares privados han ido influyendo en resultados de guerras civiles, o por lo menos lo han intentado, por ejemplo en Libia o en República Centroafricana. Además, Rusia es quien más exporta armas a África, de hecho tantas como Estados Unidos, Francia y China juntos a esta región. Estos indicadores de la creciente influencia de Rusia en el continente africano son ciertamente convincentes, pero si hacemos un examen más detallado, hallaremos un panorama que tiene más matices. A pesar de los elevados objetivos comerciales del presidente Putin, el comercio de Rusia con África apenas alcanza los 20.000 millones de dólares, que es una cifra inferior a la de India, que tiene 89.500 millones de dólares en comercio bilateral con África, Turquía con más de 45.000 millones de dólares y el objetivo de alcanzar los 100.000 más o menos con el cambio de siglo, y desde luego lejos del gran coloso en África en estos términos, que es China, cuyos números son de 254.000 millones de dólares. La implicación del grupo Wagner en supuestos crímenes de guerra tanto en Libia como en la República Centroafricana, el apoyo de Rusia a regímenes autoritarios en África, la fallida campaña de Moscú en la distribución de la vacuna contra la COVID-19, algo de lo que también hablaremos más adelante, han ido erosionando el poder blando de Rusia. La limitada cooperación entre Rusia y China en África que se da, combinada con la creciente presión de Estados Unidos, Europa y otros actores, podría poner todavía más al descubierto los tambaleantes cimientos de una influencia en Moscú en el continente que se empezaría a opacar, quizás más adelante, pero empezaría quizás a opacarse. Lo que está claro es que la renovada atención de Rusia hacia África presenta tanto riesgos como oportunidades para el continente.
Una vez fijados estos diferentes marcos conceptuales, ahora sí vamos a empezar un breve repaso a las diferentes, vamos a llamarles etapas rusas en África. La primera etapa es una etapa contraria a lo que dice la propaganda rusa, y si nos ceñimos a los hechos históricos, es una etapa dentro del colonialismo imperialista de corte racista europeo a partir de 1880. Es decir, como bien sabes, a lo largo de la mayor parte de los siglos XVIII y XIX, el expansionismo imperial ruso se centraba primeramente en su vecindad más inmediata. Guerras de conquista, colonización y, vamos a llamarle, acoso contra grupos étnicos como los circasianos, se enmarcan dentro del espacio de la conquista del sur del Cáucaso, al que se añadían otros espacios como el de Asia Central y también el Lejano Oriente. El caso es que a medida que se iba fortaleciendo, el Imperio ruso se aventuraba cada vez más lejos y fue expandiendo su influencia hacia la América del Norte y trató de establecer, por ejemplo, una colonia en Hawái. Si nos situamos en el momento en el que da inicio el asalto de África, en la década de los años 1880, entre las diferentes potencias imperiales de Occidente, el continente también empezó a despertar el apetito de la élite imperial rusa. No voy a extenderme excesivamente sobre esto, pero es bueno que sepamos que el Imperio ruso hizo 2 intentonas para establecer una presencia colonial al estilo de todas las potencias occidentales en África. El primer intento lo podemos situar en torno a 1885 hasta 1889 aproximadamente. La idea era colonizar la costa del Mar Rojo. Esa situación fracasó estrepitosamente. No obstante, el deseo de Rusia de expandir su imperio en África no desapareció y se centró en la misma zona en la que había intentado, que era Etiopía-Sudán. El motivo tenía que ver con que veían Etiopía como un elemento susceptible de ser sometido al imperio ruso debido a cuestiones religiosas, por cierta afinidad en cuanto a las iglesias de ambos bloques, vamos a llamarle culturales, y así tratar de afianzar sus avances económicos y políticos y de explotación del territorio en esa región. El segundo intento, mientras el primero tuvo lugar por un hombre llamado Asimov, este segundo tiene que ver con un terrateniente y aventurero, Nikolai Leontiev, que es celebrado hoy día en Rusia paradójicamente como supuesto héroe anticolonial y que estableció una suerte de amistad ruso-etíope, pero realmente, en fin. Simplemente Leontiev logró entrar en el círculo más cercano del emperador etíope Menelik y ayudó a establecer relaciones diplomáticas rusas con Etiopía, aunque no estaba formalmente autorizado como emisario oficial de San Petersburgo. Trató de desempeñar ese papel. Aprovechando la inminente invasión colonial de Etiopía por parte de Italia, Leontiev le prometió al gobernante etíope grandes suministros de armas y municiones a cambio de una colonia para Rusia en la ruta caravanera desde Harar hasta el Mar Rojo. Evidentemente, Etiopía no recibió suministros militares de entidad por parte del Imperio ruso hasta que terminó la guerra con Italia. Pero la sed de autopromoción del aventurero ruso lo llevó a inventar una especie de mito del papel de Rusia y de su papel personal en la victoria sobre las tropas italianas. En 1897 Menelik nombró a Leontiev gobernador de un territorio que se había anexado recientemente al sur de Etiopía y se presentó a sí mismo como el verdadero gobernante colonial del reino, considerando que la autoridad del emperador etíope era puramente nominal. De hecho, una de las reglas que adoptó en este marco sirva como marco referencial de la intentona rusa de 1897, y lo digo para que nos situemos,
es la regla dada al teniente Grigori Cherkov, que venía a decir algo así como: recuerde, usted es blanco, un hombre de raza superior. Y Cherkov era parte de la delegación enviada por el emperador ruso Nicolás II de Etiopía para establecer la misión diplomática rusa formal con el objetivo de llevar al país africano hacia el redil del Imperio ruso. Sinceramente, a ojos de los africanos que vieron el convoy ruso abrirse camino desde el puerto de Djibouti hasta Addis Abeba, sinceramente los rusos poco se distinguían de cualquier otra tropa colonial europea que podrían haber visto o tenido noticias, puesto que los rusos, al igual que sus contrapartes europeas, están exactamente igual. Lo digo para remachar el comentario que hemos citado hace un momento, y como afirmación de que estaban allí para promover una causa imperial, usaban cascos blancos de médula, que eso no solo es un artículo para cubrirse el sol, sino que en esa época es un símbolo de la supuesta superioridad racial de los pueblos blancos. Muy pronto lo que hizo Leontiev realmente fue planificar cómo el Imperio ruso podría explotar esos territorios. La idea inicial era establecer una sociedad anónima rusa para extraer recursos y lograr que el territorio se convirtiera más tarde en un protectorado ruso. Aunque San Petersburgo no respondió a esa propuesta con celeridad. Leontiev más tarde intentó atraer capital británico, también francés y belga, y lo hizo exagerando el potencial comercial de los territorios que estaba gobernando de facto, y que no de jure, pero actuaba como si así fuera. No hace falta decir que esos inversores jamás recuperaron su dinero. Lo que sí está claro es que Leontiev acumuló una enorme riqueza gracias a las generosas inversiones, mientras explotaba sin piedad los recursos locales y las personas. Como le dijo a uno de sus socios rusos, por ejemplo: tomaré todos los colmillos de elefante, agotaré a todos mis futuros esclavos y solo entonces pensaré en la historia de Abisinia. En el año 1902, huyendo de inversiones muy enfadados, Leontiev invitó una vez más al gobierno ruso a que se hiciera cargo de esos territorios. Esta vez el emperador y sus ministros tomaron la invitación bastante más en serio, pero Menelik no tardó en intervenir y expulsar a ese amigo Leontiev del país. Este episodio puso efectivamente en peligro las nacientes relaciones entre el Imperio ruso y el Imperio etíope. Lo paradójico es que hoy día el Kremlin retrata a Leontiev como la personificación del supuesto anticolonialismo de la Rusia imperial y usa su imagen, totalmente fabulada, para atribuirse el mérito de la victoria de Etiopía en la batalla de Adwa. Mientras tanto, los funcionarios etíopes no parecen hoy por hoy desafiar este mito por puro interés y por pura consideración de diferentes aspectos geopolíticos. Hasta aquí sería el primer periodo de influencia. El segundo periodo de influencia vendría dado de la mano no solo de la Rusia bolchevique, sino también de Estados Unidos. Esto es un elemento que tiende a pasarse de soslayo. Tiene que ver con la propuesta para salir del conflicto de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Para salir adelante de ese atolladero en todos los aspectos y procurar que nunca más nos viéramos en semejante situación, Lenin y los bolcheviques, Trotsky, etc., formularon a partir de Kautsky una lectura de Hegel y a través de Hegel de Kant y por supuesto de Marx, que podríamos llamar claramente un cosmopolitismo neokantiano, hegeliano, marxista. Básicamente esos principios, pilares fundamentales, es algo en lo que están totalmente de acuerdo Estados Unidos, excepto en la cuestión de dónde está el motor. Mientras para los bolcheviques tiene que ver con el proletariado, para Wilson y sus 14 puntos tiene que ver con el mercado.
pero ambos se proponen la idea de acabar con los imperialismos. El tercer periodo tendría que ver, por ejemplo, con el momento de la negociación de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la Unión Soviética volvió a mostrar interés en las posesiones italianas, tanto en la costa del Mar Rojo y Cuerno de África, como por ejemplo en Libia. Esto hay que marcarlo dentro de la imposición de las líneas de Molotov por encima de Litvinov y a su vez del afán soviético de ir ocupando espacios más allá de los estrictamente, digamos, necesarios para liberarse. Es decir, estaba creando un espacio de expansión en términos, digamos, de dominación y de forjar una idea imperialista, en ciertos aspectos, disfrazada de elemento kantiano, hegeliano, marxista. Así, por ejemplo, durante las reuniones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que se celebraron en Londres en 1945, el equivalente al cargo de ministro de Asuntos Exteriores soviético, Molotov, subrayó la importancia estratégica de Libia en la cuenca mediterránea. Y para ello echó mano de un proverbio ruso que viene a decir como que un niño que tiene 7 nodrizas no es atendido por ninguna. Con esta excusa, lo que pretendía Molotov era asegurar un pedazo de Libia para el control soviético y ser una clave de vuelta en la proyección hacia el Mediterráneo. No es que se descartara Eritrea ni la Somalilandia italiana, pero de todo el imperio colonial italiano, el interés estaba por parte de los soviéticos en Libia y particularmente en la provincia tripolitana. El siguiente marco de oportunidad histórica para influir por parte de Moscú o el poder ruso en África viene dado alrededor de la guerra del Canal de Suez, momento en que tanto Estados Unidos como Moscú durante cierto tiempo se coordinan, vamos a llamarlo así, en la política exterior para debilitar la acción imperialista de Francia y del Imperio Británico con respecto al Canal de Suez, donde Israel trató de buscar una triangulación que reforzara sus intereses. Intereses y seguridad que en ese momento por parte de Israel estaba más en la esfera soviética que no en la esfera del mundo occidental. Una de las cosas que tendemos a olvidar del conflicto. El caso es que estábamos ante la oportunidad de desarrollar y llevar a cabo, profundizar más en los elementos fijados de la descolonización y de la eliminación de los imperialismos. Fruto de ese contexto y de cómo se resolvió, acabó por pasar que el Estado de Israel acabó entrando en la esfera de gravitación de Occidente y alejándose de la esfera soviética, y el nacionalismo árabe se fue aproximando al espacio soviético, que se había sentido traicionado por Moscú por la cuestión de Israel. De nuevo, realmente, y esto conviene que lo tengamos claro, a pesar de hablar de un mundo dividido en 3 partes, con la potencia norteamericana y la potencia hegemónica norteamericana en cuanto al liberalismo hegemónico, como por parte de su contraparte también kantiana hegeliana en teoría, como es Moscú, sobre todo con la retirada del liderazgo de Stalin y la presión para eliminar la presencia colonial imperialista de las potencias, vamos a llamarle centrales, de los imperios centrales que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial,
y la entrada hacia un nuevo mundo, que es uno de los elementos de cesura más importantes, que es esta fecha, 1956, por lo que esto significa, en general supone que no tenemos una influencia, vamos a llamar, definitiva por parte de ninguno de los dos contendientes. Es decir, ambos influyen, por supuesto, ambos mueven recursos, por supuesto, ambos intentan conseguir sus objetivos, de esto no hay duda, pero tampoco es un dominio apabullante por parte de los dos. Es una de las cosas que a menudo se nos escapan. Es decir, dependes mucho del liderazgo territorial, ¿de acuerdo? Y de quién y cómo se organiza ese liderazgo territorial. Es decir, por alguna razón que tiene que ver bastante con esto, el socialismo implica regímenes con una visión nacionalista y con pretensiones imperialistas, le hace Egipto, le hace Siria, le hace Corea del Norte, le hace la misma Cuba, ¿de acuerdo? Apetencias geopolíticas bajo el juego de Moscú en zonas en conflicto y de interés entre ambos, por decirlo de alguna forma. Esto hace que, por ejemplo, el Argel como paraíso socialista tenga más de mito que no de realidad, y prueba de ello es la guerra civil y los motivos ideológicos detrás de ella que vemos en los años 90 en Argelia, por ejemplo, que tiene mucho que ver con visiones del Islam político, como sucede en Egipto y en otros lugares. Es decir, que acaba siendo un poco lo que la autoridad regional desea y trata de buscar su sitio entre los colosos para jugar un juego entre ambos y tratar de conseguir sus objetivos sin verse arrastrados a una situación límite no deseada. Pero en ese juego, si hay habilidad, se puede sacar partido, ¿de acuerdo? De hecho, bastante partido. Y esta situación es una situación que en algunos aspectos pervive adaptada al conflicto entre potencias una vez se ha renovado y se acelera. Esto nos lleva a otro momento muy interesante dentro de lo que es la proyección rusa hacia África, que también requiere de un marco conceptual que conviene que explique. En la época de la distensión francesa, iniciada por De Gaulle hacia la Unión Soviética, que perseguía unos fines muy concretos, que era el dominio de Europa Occidental y la formación de un espacio de hegemonía francesa, eso es evidente, y de hecho siempre ha sido la obsesión francesa llamarle Europa lo que Europa, o una parte de Europa, pero ser Francia, ¿de acuerdo? Y eso es algo que es un problema, ¿de acuerdo? Una vez eso evidentemente fracasa, digo evidentemente fracasa porque faltan los medios de poder suficientes como para llevarlo a cabo, esa idea de distensión es seguida por Estados Unidos. Y de hecho se basa en un principio bastante claro con los soviéticos. Los soviéticos, ya para esa época, tienen muy claro que necesitan, vamos a decir, enchufar su capacidad energética de minerales, etcétera, etcétera, a uno, dos o varios motores industriales que aumenten la demanda, le reporten beneficios y fortalezcan su papel. Esto es así de simple. Y la distensión soviética iniciada por Francia y después englobada por Estados Unidos con el momento realista en la presidencia de Nixon con Kissinger como secretario de Estado, que se cerró en una negociación con éxito con Moscú, ¿de acuerdo? Y que llevó a un posible entendimiento
que dentro del Congreso de Estados Unidos se rechazó cuando se podía haber aceptado, llevado a otro momento de un alzado en los precios de las materias primas, ¿de acuerdo? Estoy pensando, para que nos entendamos, en 1973 en adelante. Ese momento alcista genera unos ingresos a la Unión Soviética que trata de resarcirse de su fracaso de pacto con Occidente, con un Occidente ampliado en cuanto a suministrador de energía y minerales. El problema está en cómo alimentar esa maquinaria industrial si tienes presente la situación convulsa de África y los recursos de otras partes del mundo. Para según qué partes del mundo, el acuerdo se hizo con me refiero para Europa, se hizo, y luego también para China, se hizo con los árabes. Estados Unidos cuenta con una serie de recursos también en su vecindad más inmediata, pero que se complementan por otros y que daban la oportunidad de haber crecido mucho más, ¿de acuerdo? En el pacto con los soviéticos. ¿Y cómo sostienes Europa Occidental? Vale, Europa Occidental o Europa Occidental Central y la Europa del Este, lo cierto es que la puedes sostener no necesariamente solo, subrayo, no necesariamente solo con los recursos de Rusia. ¿Vale? En África los hay. Y en el Mediterráneo los hay. Y en la misma Europa los hay. Y en el Levante Mediterráneo también los hay. ¿De acuerdo? La cuestión está en que si África se mantiene en esta situación, Rusia sigue teniendo una ventaja preeminente a la hora de intentar vincularse con las dos partes de Occidente, o por lo menos con una. ¿De acuerdo? Y esa es una estratagema que viene de esa época, es control de recursos y cómo suplo o permito que se pueda suplir las necesidades. Voy a poner un ejemplo, los fosfatos. Los fosfatos, evidentemente, más allá de para bombas, sirven para fertilizantes, y los fertilizantes son claves para la seguridad alimentaria. El caso es que los tres principales suministradores de fertilizantes son Bielorrusia, Rusia y China. Sin embargo, una de las grandes reservas de fosfatos se halla en África, en concreto dentro de lo que sería Marruecos, en lo que los marroquíes llaman las provincias del sur o el Sáhara Occidental. Para transformarlos es preciso gas, es decir, tomamos fosfatos, utilizamos el gas, iniciamos un proceso que no voy a detallar aquí y conseguimos los fertilizantes. Es evidente que la gran cantidad de fertilizantes que se dominan en ese lado de África, la proximidad a Europa y otros mercados y la posibilidad de conectar gas en esa misma vecindad relativa haría que Bielorrusia, Rusia y China perdieran cierto empuje. Más detalles que superan solo a Europa. Hablando de Brasil, como hablábamos hace un par de programas, la dependencia de Brasil hacia Rusia y hacia China se entiende básicamente en cuanto al sector agropecuario precisamente por esto. Es decir, Bielorrusia, Rusia y China le aseguran los fosfatos suficientes, transformados en fertilizantes, a Brasil para que el importantísimo sector agropecuario genere un excedente de alimento que es demandado por China. Si hubiera más capacidad de acceder a fertilizantes de muy buena calidad, además de asegurar otro precio y de repartir más el poder
y la influencia, tendríamos precisamente eso, que entonces el equilibrio de Brasil hacia Rusia y hacia China se vería más matizado. Retomando el tema, esto es algo que luego volveremos a ver más adelante, retomando el tema, Libia trató de fomentar el panarabismo y la solidaridad islámica, y con el tercer mundo con la llegada del coronel Gaddafi. Inicialmente Libia abogó por una neutralidad positiva, pero por razones pragmáticas pronto fue gravitando hacia una estrecha relación con la Unión Soviética. A su vez, realmente Gaddafi percibía esa influencia imperialista de corte soviética como una amenaza tan grande para Libia y el espacio como la esfera político-económica bajo la hegemonía de Occidente. Además, las percepciones de carácter religioso diferían en cuanto a el espacio soviético con respecto al espacio árabe en general. Así que en ese contexto, y dado el giro dado por Egipto, que se salía de esa dinámica para quedarse vinculada a Israel y en parte a Arabia Saudí, en ese contexto de los años 70, Gaddafi acabó por aprobar la expulsión egipcia de los consejeros soviéticos en el año 72 y condenó el pacto de amistad entre Irak y la Unión Soviética que se firmó ese mismo año, que duró 15 años. Sin embargo, la Unión Soviética, previendo los beneficios potenciales del nuevo régimen establecido en Trípoli, extendió rápidamente su reconocimiento 3 días después del golpe de Gaddafi, cosa que hizo que el interés de la Unión Soviética por Libia aumentase, puesto que, volvemos al mismo aspecto, Libia es el elemento fundamental para pivotar del Mediterráneo oriental al occidental y para pivotar también del elemento norte-sur, llevándose enseguida al terreno de las armas, momento en el que Libia dejó de adquirir armas a Occidente en 1974 para pasar a hacerlo sobre todo a la Unión Soviética, a partir del acuerdo de 1975 sobre este particular. Esta compra de armas compraba también ciertos elementos de supuesta estabilidad en cuanto al régimen de Gaddafi. Y con ello la Unión Soviética aseguraba ese espacio, con lo cual la relación entre compra de armas y seguridad, entre comillas, no era más que una treta para asegurar la centralidad de África y la centralidad del Mediterráneo, pasando por Libia. Esto llevó a la reducción del gasto de bienestar social y del desarrollo económico por parte de Libia, como ha pasado con otros regímenes por la misma razón, porque es la forma en la que el establishment soviético / más adelante ruso se organizaba, que tiene que ver con, entre otras cosas, con las armas. Al fin y al cabo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética son en ese momento dos establishment de diferente tipo en según qué aspectos, pero se basan en el aparato industrial militar. De hecho, a pesar de las negativas de Libia en cuanto a la presencia de bases soviéticas en su territorio, lo cierto es que llegó a haber alrededor de unos 3.500 hombres en cuanto a asesores, etcétera, etcétera, de aspecto militar y otros, que estaban relacionados con el aparato soviético o con la Europa del Este y que se estacionaron en Libia. Las compras de armas de Libia en 1977 habían superado con creces las necesidades de sus fuerzas armadas ciertamente modestas y llevaron a algunos observadores a concluir que Libia estaba sirviendo de lanzadera de armas para otros puntos de África en los que la Unión Soviética trataba de equilibrar el desarrollo
de diferentes elementos que conviene tener en presente, como son la entrada de los soviéticos en Afganistán, el cambio en cuanto a los precios de las materias primas, el fracaso del acuerdo con Occidente y por otro lado también la intentona de llegar a reconstruir de alguna forma, sea obligando o negociando, ramales de energía que atraparan a las potencias industriales de Centro Europa, como son el caso Alemania, República Federal Alemana e Italia. La deuda militar de Libia con Moscú en 1986 se estimaba entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. No obstante, Gaddafi siempre trató de tener su propia línea en cuanto a los asuntos nacionales e internacionales en la medida de lo posible, entrando en conflicto la tercera teoría universal de Gaddafi, por ejemplo, con los postulados marxistas de guerra de clases y papel de vanguardia del proletariado, entre otros aspectos. A su vez, cuando se dio el conflicto, se manifestó una clara falta de apoyo por parte de los soviéticos en cuanto a garantizar la seguridad de Libia durante y después de la incursión estadounidense de abril de 1986, subrayando de esta forma la reticencia de Moscú a arriesgarse a una confrontación con Washington y por otro lado al contexto en concreto, puesto que para esa época la Unión Soviética trata de suavizar la postura con respecto a Estados Unidos y también a cambio trata de establecer lo que sería el antecedente del Nord Stream, es decir, suministrar gas por tubería a la RFA. Se informó, por ejemplo, de que los soviéticos ocultaron a Libia información de inteligencia vital durante los enfrentamientos en el Golfo de Sidra. Moscú también demostró que sus sistemas de armas, particularmente las defensas aéreas, a pesar de la propaganda soviética, no se ajustaban a la realidad. Es decir, volvemos a la misma situación que han experimentado los sistemas de armas rusos en el caso de la propia Libia otra vez, Siria o el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en septiembre de 2020. Esto nos sitúa en el siguiente eje histórico de la influencia de Moscú en África y tiene que ver con la época ya del siglo XXI, donde dependiendo de la región que estemos hablando, entramos en el mismo tipo de contexto y el mismo tipo de objetivo. Así, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Libia, que en este caso nos vale, Gaddafi trató de aparentemente equilibrar las percepciones de sus acercamientos a Estados Unidos e Italia y lo hizo en el año 2008, exactamente las fechas del 31 de octubre al 2 de noviembre, cuando realizó una visita de 5 días a Moscú, Minsk y Kiev. Es decir, los 3 pivotes básicos de la división de los diferentes hombres de poder del aparato soviético. En esa época, Rusia ya intentó avanzar hacia una OPEP para el gas natural, algo que está ahora mismo también en ello, con Qatar, con Irán, etc. Además, Gaddafi trató con Moscú el acuerdo para el marco de cooperación en cuanto a energía nuclear civil, un aspecto también fundamental para Moscú desde que es así. Y también se habló de sistemas de defensa rusos para el futuro. Además de hablarse de una base naval rusa en Bengasi. De modo que si nos fijamos en la fecha 2008 tenemos el elemento de Georgia sobre las coordenadas. Pero el siguiente elemento que se marca
dentro de esta última fase sucede a partir del año 2014, momento en el que se produce la pugna por el control de Kiev y asegurar el dominio de Minsk por parte de Rusia. Así, Moscú comenzó a reconstruir relaciones con muchos gobernantes africanos a partir de la fecha de 2014. Reflejo de una mayor implicación de Rusia en el continente es el hecho que, por ejemplo, en junio de 2019, Moscú había firmado acuerdos de cooperación militar, como te explicaba al principio, con por lo menos 20 estados africanos. Además, el 24 de octubre de 2019, Vladimir Putin copresidía junto al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi una cumbre Rusia-África en Sochi, como también te había mencionado en la presentación. Se trataba del primer acontecimiento de este nivel en la historia de las relaciones entre Rusia y África, al que estaban invitados jefes de Estado africanos. Aunque es bueno tener presente que la implicación de Rusia en África jamás ha sido realmente total. Es decir, que ha perseguido objetivos y en el momento en que se han alcanzado dichos objetivos no hay razón para seguir en ello. Además, sus capacidades tampoco permiten una acción tan decidida como la que podrían responder si tuvieran mayor capacidad económica y mayores herramientas con las que poder jugar ese juego con otras grandes potencias. De hecho, podríamos contextualizar las relaciones entre África y Rusia de 3 formas distintas. En primer lugar, la implicación actual de Rusia en África no puede entenderse de forma significativa si no la situamos en contextos históricos y normativos, que eso es lo que he intentado explicarte en este tramo. En segundo lugar, la implicación de Rusia en África en el contexto de las redes de patrocinio, que deben ser más amplias, por supuesto, que simplemente Putin. Me voy a explicar. Mientras a menudo se considera a Moscú como una especie de actor monolítico, con un pensamiento holístico y ejecutivo, la realidad es mucho más ambigua. Esto está relacionado con lo que se describe como sistema solar, entre comillas, en el que el poder de las élites se va definiendo de acuerdo con la proximidad a quien ostenta el poder nominal, que en este caso es el presidente Vladimir Putin. Esto hace, por ejemplo, que en África tengamos, por ejemplo, 3 tipos de acercamientos distintos. Uno, el de Lavrov, que estaría más vinculado al presidente Putin. Otro, el de Shoigu y el Ministerio de Defensa ruso, que también obviamente acabaría en Putin. Y el tercero de ellos, que también acabaría en Putin, por lo menos en teoría, es el de Prigozhin y Wagner. Con esto trato de simplificarte a lo máximo posible la idea, la visión de un círculo dirigente ruso que es en verdad una red muy compleja de actores oligárquicos y también administrativos, y que incluye a responsables del complejo militar y de seguridad, una suerte de nuevo Siloviki. Sí, es cierto que el poder del presidente y del ejecutivo se ha reforzado bajo el mandato de Vladimir Putin, pero esto no significa ni mucho menos que toda la actividad rusa o atribuida a Rusia fuera de sus fronteras se lleva a cabo a instancias de Vladimir Putin o incluso de instituciones nominalmente legítimas. Esto también explica, por cierto, en gran medida las áreas en las que los agentes de Moscú prefieren operar y con quienes operan. Y en tercer y último lugar, la reactivación de la implicación rusa en África no puede entenderse sin situarla en un contexto mucho más amplio y global que estrictamente el africano. Ya te lo he intentado explicar también cuando te comentaba la influencia de los diferentes factores energéticos, etc. Las acciones de Rusia en África tienen ciertos puntos en común con las acciones rusas, por ejemplo, en escenarios no africanos, caso de Siria. En términos generales, lo que Rusia trata de hacer es buscar una representación del periodo de luchas de liberación, es decir, la forma en la que en Rusia jugó sus cartas para influir en África en un contexto de ruptura de los imperialismos occidentales europeos.
Y es curioso cómo se solapan los escenarios desde la época colonial hasta ahora. De hecho, una sorprendente similitud entre la política rusa para África y, y las políticas para África del objeto de dominación geopolítica anterior de la época comunista, durante la época de la Guerra Fría, es que ambos hacen muchísimo hincapié en la idea de soberanía de esos estados africanos y la naturaleza mutuamente voluntaria de la implicación de Rusia, incluso a través de Wagner. Los representantes soviéticos hicieron gran hincapié durante la época de la Guerra Fría en que el inicio del apoyo soviético, por ejemplo, a Somalia, recuerda Somalilandia, Eritrea, Etiopía, data de 1960 y 1974 respectivamente. Y subrayan, nuevamente como siguen haciendo ahora, que se hace a invitación de esos estados africanos y que no es una imposición, como hoy día puede hacer Valery Zakharov o tantas otras personas, como el propio Lavrov. De esta forma, Rusia está impulsando una narrativa de respeto a la soberanía de los países africanos, a la vez que se quiere vender como aliado eficaz, injertando sus actividades actuales directamente en los éxitos soviéticos percibidos. Otro aspecto en lo que Rusia se vende es en la forma en la que la Unión Soviética proporcionó apoyo al movimiento africano contra el apartheid durante la Guerra Fría, que es el elemento central entre Moscú y el Congreso Nacional Africano y su ascenso al poder. Por otro lado, las políticas africanas, tanto de la Unión Soviética como de Rusia, podrían describirse en ciertos aspectos como panafricanistas por naturaleza. La necesidad es precisamente esa, la de extender sus elementos de dominio sobre diferentes partes de África, puesto que cada una de ellas sirve para vincularse con otros actores y matizarlos, o bien poner, entre comillas, el pie sobre la futura manguera que podría desarrollar esa zona y mandar energía hacia otros espacios para obligar al comprador a adquirir la energía rusa. Por tal razón, por fuerza, su política debe ser panafricanista. Sin embargo, sí que existen diferencias, de hecho, dos fundamentales entre la Unión Soviética y Rusia en cuanto a sus políticas hacia África. La primera diferencia es que durante la Guerra Fría la Unión Soviética intervino directamente en estados africanos en los que Estados Unidos y sus aliados tenían fuertes intereses. Por el contrario, hasta 2022, Rusia se centraba en los países de África que eran ignorados por Occidente, en lugar de centrarse en los países prioritarios de Occidente. No obstante, la intervención de los medios rusos en Malí, que coincide con la retirada francesa y la fuerza en parte, podría indicar un cambio de comportamiento. Algunos de los estados africanos en los que Rusia se ha mostrado más activa desde el año 2014, lo que incluye Libia, Sudán, Zimbabue, se encuentran todos bajo sanciones multilaterales de la ONU y o de la Unión Europea por crímenes de guerra y otros elementos vinculados a malos comportamientos y abusos. Por tal razón, podríamos afirmar que, más que avanzar en una competición internacional con Occidente, Rusia recientemente, por lo menos recientemente, ha estado tratando de establecer relaciones con estos países porque tienen pocas alternativas realmente. Esto pone de manifiesto que la política rusa más reciente hacia África es más bien oportunista y se despega de la estrategia soviética durante la Guerra Fría, aunque acaba buscando los mismos fines. Son dos formas de alcanzar los mismos fines en dos momentos históricos distintos. La segunda diferencia que hallamos entre la implicación soviética en África durante la Guerra Fría y las actividades actuales de Rusia en África es que Rusia persigue un enfoque mucho menos centrado en el Estado. Las actividades de Rusia en África desde mediados de la década del año 2010 han estado dirigidas por la figura destacada de Yevgeny Prigozhin, que ejecuta los intereses de Rusia a través de una red bastante compleja a la que se le suele llamar, por parte de los que trabajan en ella,
la compañía. La compañía es, por supuesto, el Grupo Wagner. Las operaciones paramilitares y políticas del Grupo Wagner en Sudán, Mozambique, República Centroafricana, Libia, Malí, etc., son ejemplos bastante elocuentes de cómo la implicación de Rusia en los asuntos africanos difiere de la de otros estados extranjeros, en el sentido de que la política rusa en África es ejecutada en gran parte por una red de grupos que no están reconocidos legalmente como parte del Estado ruso, pero que sin embargo están muy vinculados, de hecho forman parte esencial de las políticas del Kremlin. A su vez, dentro de la perspectiva del sistema solar de Putin, al que he hecho referencia anteriormente, y que se basa en la idea de Vladimir Putin y su círculo, que se sitúan en la cima, en un primer nivel, y a partir de ahí irían girando alrededor suyo por importancia planetas y satélites. Aunque dichos principios básicos del sistema siguen vigentes, sobre todo después de que Vladimir Putin asumiese el cargo de presidente en el año 2012, se ha ido centralizando el sistema en mayor medida que antes, concentrando más poder su círculo más íntimo, donde tendríamos los pilares de Lavrov, Shoigu como ministro de Defensa y Prigozhin como Wagner. Esto lo estamos viendo también, por ejemplo, hoy día en el conflicto de Ucrania y en la evolución por la lucha por el poder en Rusia, donde Prigozhin puede aportar elementos tan destacados como minerales y otros capaces de ayudar a sostener el esfuerzo de guerra ruso, pero también sus apetencias y capacidad de llegar a coronarse, entre comillas, algún día al propio Prigozhin, restando esa influencia a Shoigu o a otros. A su vez, eso comporta una serie de elementos que, sin duda, va a merecer la pena que tratemos más adelante. Pero conviene que dejemos, por lo menos, afianzados en este programa. Y es que, a su vez, cuando la Unión Soviética temía en la segunda parte de la Guerra Fría, a partir de los años 70, la cada vez mayor presencia de China, India, Turquía y otros actores, como puede ser, por ejemplo, el propio Brasil, en el espacio africano, hoy día esos temores se han ido consolidando también en otras zonas del mundo, y donde el juego, la relación, la suma entre la vinculación rusa y esos otros poderes se ha visto cada vez más diluida, generando una polarización hacia por superación y eliminación de la influencia rusa hacia China, por ejemplo, donde el espacio turco también busca su lugar entre Europa, la propia China y la competencia con Rusia, abiertamente, no solo en Siria, sino también en África, o donde India también busca equilibrar a China y afianzar sus propios juegos, buscando un equilibrio entre la contención y otros aspectos con Estados Unidos, China y Europa. Y desde luego tenemos la presencia de Brasil, que se ve matizada por la necesidad de los fertilizantes, que es la gran baza que mantiene Rusia hoy día, fundamental, dada la preeminencia de la industria agropecuaria en Brasil. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Sí que he querido dejarte estas ideas para que, a modo de introducción, tuvieras una idea general de los diferentes elementos, los diferentes ritmos de la presencia de Rusia en África, qué es lo que busca y contra qué agentes tiene que jugar, no solo ahí, sino vinculado a otras partes, como puede ser Asia Central, América Latina, etcétera, con la competencia, el solapamiento, incluso
hasta cierto punto el dominio cada vez mayor de China con respecto no solo a la propia Rusia, sino gracias a ello en diferentes elementos. Digamos que China está heredando o forzando la herencia de varios espacios rusos en su favor. No obstante, el tema requiere una profundización todavía mayor y también un estudio de los ejemplos más destacados, como puede ser República Centroafricana, Malí y otros países y otros actores. Y también hablar, por ejemplo, del Sahel o Sahel y de qué supervivencia puede tener el Estado en esta región. Una región siempre marcada por los cruces de caravanas, que hoy día serían los cruces de infraestructura energética y otros elementos de desarrollo, no solo para esos países, dentro de esos países y en conexión con los países de alrededor, sino también, por ejemplo, con las diferentes vías de cooperación lanzadas desde Europa hacia África a través de 3 grandes corredores, uno occidental, otro central y otro oriental, algo que es información pública y que Rusia también ha sabido, por supuesto, y ha buscado encajar en sus necesidades energéticas y de dominación. Estos factores, todos ellos, merecen un estudio mucho más detallado y mucho más sosegado. Eso es lo que te propongo que busques en nuestra web, en la página web del Instituto Symposium, en concreto en su revista académica digital Hermes Cálamos. Allí hallarás un desarrollo mucho más amplio, más sosegado y más preciso de la información que te he estado desgranando en esta hora que llevamos juntos, y también de otro tipo de análisis que hasta ahora simplemente te he podido bosquejar. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Y ahora, si me lo permites, paso a anunciarte a continuación el tema del siguiente episodio. En efecto, el próximo ya es el 6º programa de esta primera temporada y será con la siguiente temática: Asia Central, Rusia, China y otros actores. Te va a interesar. Gracias, como siempre, por tu escucha tan atenta. Y nos oímos en el siguiente.